Guardó su virginidad por 30 años, hasta que un millonario le prometió la familia que siempre soñó. El reloj del Hospital Civil de Guadalajara marcaba las 3:47 de la madrugada cuando Isabela Hernández terminó de revisar los signos vitales de la señora Moreno, una paciente diabética que había ingresado esa tarde en estado crítico. Sus pasos silenciosos resonaban suavemente en el pasillo iluminado por las luces tenues del turno nocturno, mientras se dirigía a la estación de enfermeras para actualizar el expediente médico. «Otra noche más sin dormir», murmuró para sí misma, apartando un mechón de su cabello castaño que se había escapado de su coleta perfecta. A sus 30 años, Isabela había dedicado los últimos 8 años de su vida a trabajar en el área de cuidados intensivos. Era conocida por su dedicación inquebrantable y su capacidad para mantener la calma en las situaciones más difíciles. Sus compañeros la respetaban profundamente, aunque algunos no entendían por qué una mujer tan hermosa y dedicada seguía soltera. La verdad era más compleja de lo que aparentaba. Isabela había crecido en una familia tradicional tapatía, donde los valores católicos y el respeto hacia uno mismo eran fundamentales. Su madre, Carmen Elena, le había inculcado desde pequeña que el amor verdadero valdría la pena esperar y que su cuerpo era un templo que debía cuidar y respetar. «Isabela, ¿puedes cubrir el turno de mañana?» Lucía llamó enferma. Le preguntó la supervisora, la doctora Rivera, acercándose con una expresión preocupada. «Por supuesto, doctora. No hay problema», respondió sin dudar, aunque llevaba ya 14 horas trabajando. Esa era Isabela, siempre dispuesta a ayudar, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las propias. Era una característica que la había convertido en una enfermera excepcional, pero que también había contribuido a que el amor pasara de largo en su vida. Mientras terminaba de llenar los reportes, su mente vagó hacia la conversación que había tenido con su hermana menor, Valeria, durante la cena del domingo en casa de sus padres. «Isabela, ya tienes 30 años. Mamá y papá se preocupan porque no has traído ni un novio a casa», le había dicho Valeria, quien a los 26 años ya estaba casada y esperaba su segundo hijo. «No es tan fácil, Vale. Los hombres de hoy en día no entienden que quiero esperar hasta el matrimonio. Se van corriendo cuando se los digo», había respondido Isabela sintiendo el peso familiar de las expectativas. La realidad era que Isabela había salido con algunos hombres a lo largo de los años, pero ninguno había respetado sus valores y decisiones. Algunos intentaban convencerla de cambiar de opinión. Otros simplemente desaparecían cuando se daban cuenta de que ella hablaba en serio sobre esperar hasta el matrimonio. El sonido del teléfono del hospital la sacó de sus pensamientos. Una nueva emergencia estaba llegando. Un accidente automovilístico en la avenida Vallarta. Isabela se preparó mentalmente para otra noche larga, sin saber que ese accidente cambiaría su vida para siempre. A las 4:23 de la madrugada, las puertas automáticas de emergencias se abrieron bruscamente. Los paramédicos ingresaron con una camilla donde yacía un hombre de aproximadamente 35 años, inconsciente pero estable. Su traje elegante, ahora manchado de sangre, y el reloj de lujo en su muñeca indicaban que no era un paciente común del hospital público. Varón, aproximadamente 35 años, impacto frontal, pérdida de conciencia momentánea, posible conmoción cerebral leve, heridas superficiales en brazo derecho y rostro, reportó rápidamente el paramédico mientras trasladaban al paciente a la sala de trauma. Isabela tomó su lugar junto al doctor Castillo, el médico de guardia, preparándose para asistir en la revisión inicial. Mientras limpiaba las heridas del rostro del paciente, no pudo evitar notar sus facciones, pómulos marcados, una barba perfectamente recortada y cuando finalmente abrió los ojos, unos iris verdes que la dejaron sin aliento por un momento. ¿Dónde estoy?», preguntó el hombre con voz ronca, intentando incorporarse. «Tranquilo, señor. Está en el Hospital Civil de Guadalajara. Ha tenido un accidente automovilístico», le explicó Isabela con su voz profesional pero cálida, colocando suavemente una mano en su hombro para evitar que se moviera bruscamente. Los ojos verdes del paciente se fijaron en ella con una intensidad que la hizo sentir nerviosa. Era como si pudiera ver directamente en su alma.
Soy Alejandro Vázquez, dijo él, y después de una pausa agregó, gracias por cuidarme, enfermera. Isabela. Isabela Hernández, respondió ella, sorprendiéndose de haber compartido su nombre tan naturalmente. Normalmente mantenía cierta distancia profesional con los pacientes. El doctor Castillo terminó la revisión y confirmó que, afortunadamente, las heridas eran superficiales. Alejandro tendría que quedarse en observación hasta el mediodía para asegurar que no hubiera complicaciones por la conmoción cerebral leve. Lo trasladaremos a una habitación donde puede descansar, informó Isabela preparando el expediente. Durante las siguientes horas, Isabela se encontró revisando con más frecuencia de la necesaria la habitación 204, donde descansaba Alejandro. Cada vez que entraba, él la observaba con atención, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Disculpe, enfermera Isabela, la llamó Alejandro durante una de sus rondas matutinas. ¿Podría hacerle una pregunta personal? Isabela se tensó ligeramente. Los pacientes a menudo intentaban cruzar líneas profesionales, especialmente los hombres. Depende de la pregunta, señor Vázquez. ¿Por qué decidió ser enfermera? Es decir, ¿hay algo en la manera en que cuida a las personas? ¿Es diferente? ¿Más genuino? La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar. Siempre quise ayudar a las personas en sus momentos más vulnerables, respondió honestamente. Creo que todos merecemos ser tratados con dignidad y compasión cuando estamos enfermos o lastimados. Alejandro asintió lentamente, una sonrisa apenas perceptible cruzando su rostro. Es una vocación noble. No muchas personas tienen esa pureza de propósito hoy en día. Había algo en la manera en que dijo pureza que hizo que Isabela sintiera un cosquilleo extraño en el estómago. Este hombre era diferente. No había intentado coquetear con ella de manera obvia. No había hecho comentarios inapropiados. Simplemente parecía genuinamente interesado en conocerla como persona. Cuando terminó su turno esa mañana, Isabela no podía quitarse de la mente esos ojos verdes y la manera gentil en que Alejandro había hablado con ella. Sin saberlo, había conocido al hombre que cambiaría su vida para siempre. 3 días después del accidente, Isabela caminaba por la plaza de armas durante su descanso de almuerzo, necesitando aire fresco después de una mañana particularmente intensa en el hospital. El sol de mediodía calentaba suavemente su rostro mientras observaba a las familias paseando entre los puestos de artesanías y los mariachis que ensayaban sus melodías. «¿Enfermera Isabela?», la voz familiar la hizo girar bruscamente. Alejandro Vázquez se encontraba a unos metros de distancia, vestido con un traje gris impecable que contrastaba perfectamente con sus ojos verdes. Las pequeñas heridas en su rostro habían sanado considerablemente, dejando apenas unas líneas tenues que, extrañamente, lo hacían ver aún más atractivo. «Señor Vázquez», respondió ella, sintiéndose repentinamente cohibida por su uniforme de hospital. «Me da gusto ver que se encuentra bien». «Gracias a sus cuidados», dijo él acercándose con una sonrisa genuina. «Podría invitarla a almorzar. Me gustaría agradecerle apropiadamente por todo lo que hizo por mí». Isabela dudó. Sus principios le decían que mantuviera la distancia profesional, pero algo en la manera respetuosa en que él se dirigía a ella la tranquilizaba. «No es necesario, señor Vázquez. Solo hacía mi trabajo. Por favor, llámeme Alejandro». Insisto, no todos los profesionales de la salud tratan a sus pacientes con la calidez y dedicación que usted mostró. Permítame al menos comprarle un café. 15 minutos después, se encontraban sentados en una pequeña cafetería tradicional cerca de la catedral. Isabela había pedido un café de olla con canela, mientras que Alejandro optó por un americano simple. ¿Siempre quiso ser enfermera?, preguntó Alejandro, observándola con genuino interés. «Desde niña», respondió Isabela, relajándose gradualmente. «Mi abuela paterna estuvo enferma durante mucho tiempo, y recuerdo ver cómo las enfermeras la cuidaban con tanto cariño. Quise ser como ellas. Es admirable. En el mundo de los negocios donde trabajo, no siempre se encuentra esa autenticidad». «¿A qué se dedica exactamente?», preguntó Isabela, notando cierta melancolía en su voz. «Desarrollo inmobiliario. Mi empresa se especializa en proyectos comerciales y residenciales. Acabo de regresar a México después de 8 años trabajando en Estados Unidos». «¿Qué lo trajo de vuelta?».
Alejandro guardó silencio por un momento, girando su taza entre sus manos. Mi padre falleció hace 6 meses. Era hora de regresar a casa y hacerme cargo de los negocios familiares. Su voz se suavizó. Aunque debo admitir que México ya no se siente como casa después de tanto tiempo fuera. Isabela sintió una punzada de empatía. Podía ver el dolor oculto detrás de sus ojos verdes. Lo siento mucho por la pérdida de su padre. Debe ser difícil regresar en esas circunstancias. Lo es, admitió él, pero encontrar personas como usted hace que valga la pena intentar reconstruir vínculos con este lugar. El comentario hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago, pero rápidamente se recordó a sí misma mantener la compostura. Señor Alejandro, debo regresar al hospital. Mi descanso está por terminar. Por supuesto, ¿podría verla nuevamente? No en contexto médico, simplemente como amigos. Isabela lo miró a los ojos, buscando alguna señal de intenciones ocultas, pero solo encontró sinceridad. Supongo que sí, pero debes saber que soy una persona muy tranquila. No voy a discotecas ni lugares así. Perfecto, sonrió él. Tampoco yo. ¿Qué le parece si la llevo a conocer algunos lugares históricos de Guadalajara el próximo sábado? Necesito redescubrir mi propia ciudad. El sábado por la mañana, Isabela se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido sencillo, color azul marino, y zapatos cómodos para caminar. Se había recogido el cabello en una trenza suelta y aplicado apenas un poco de labial rosado. Al verse en el espejo, se sintió nerviosa pero emocionada de una manera que no había experimentado en años. Alejandro llegó puntualmente a las 10 de la mañana a la casa familiar de Isabela en la colonia americana. Cuando Carmen Elena abrió la puerta y vio al elegante joven preguntando por su hija, sus ojos se iluminaron con curiosidad y esperanza. «Mamá, él es Alejandro Vázquez». «Alejandro, mi madre, Carmen Elena», presentó Isabela bajando las escaleras. «Es un honor conocerla, señora Hernández», dijo Alejandro con una reverencia respetuosa que inmediatamente conquistó a la madre de Isabela. «Qué joven tan educado. Isabela, no llegues muy tarde, mija». Durante las siguientes 4 horas, Alejandro e Isabela recorrieron el centro histórico de Guadalajara. Visitaron la catedral, caminaron por el Instituto Cultural Cabañas y se detuvieron en pequeños cafés donde probaron dulces tradicionales. Isabela se sorprendió de lo fácil que era conversar con él. «¿Sabe qué me gusta de usted, Isabela?», preguntó Alejandro mientras descansaban en una banca del jardín de San Francisco. «¿Qué?», respondió ella, sintiendo sus mejillas sonrojarse. «Que es completamente auténtica. En Estados Unidos, y ahora que he regresado aquí, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas usan máscaras constantemente. Usted no. Es refrescante. Nunca he sabido ser de otra manera», admitió Isabela. «Mi madre siempre me dijo que la honestidad y la sencillez son las mejores virtudes que puede tener una mujer. Su madre es muy sabia. Las mujeres que he conocido en los últimos años», se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. «¿Qué pasa con ellas?». Alejandro suspiró profundamente, mirando hacia el horizonte. «Hace 3 años, estaba comprometido con una mujer llamada Victoria. Pensé que la amaba, que ella me amaba. Descubrí 2 semanas antes de nuestra boda que me había sido infiel durante meses con mi socio comercial. No solo eso, sino que ambos habían estado planeando quedarse con mi parte de la empresa después del matrimonio». Isabela sintió una mezcla de dolor y enojo por este hombre que apenas conocía, pero que ya ocupaba sus pensamientos. «Lo siento muchísimo. Debe haber sido terrible. Desde entonces he perdido la fe en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a alguien que me ame por quien soy realmente y no por lo que tengo». La miró directamente a los ojos. Hasta hace unos días, el corazón de Isabela comenzó a latir aceleradamente. Sabía que estaba en territorio peligroso, pero algo en la vulnerabilidad de Alejandro la conmovía profundamente. «Alejandro, debes saber algo importante sobre mí», dijo ella reuniendo valor. «Tengo 30 años y nunca he estado con un hombre. He estado esperando al hombre correcto, al matrimonio». En lugar de sorpresa o burla, en el rostro de Alejandro apareció algo parecido al asombro y la admiración. «¿De verdad? En este mundo donde todo se ha vuelto tan superficial, ¿realmente ha esperado?». «Sí,
Y sé que muchos hombres no lo entienden o no lo respetan. Alejandro tomó suavemente su mano entre las suyas. Isabela, eso no me aleja de usted. Al contrario, me hace admirarla aún más. Su pureza, sus valores, es exactamente lo que mi corazón herido necesitaba encontrar. En ese momento, bajo el sol tapatío y rodeados por la historia de siglos de la ciudad, ambos supieron que algo especial y verdadero estaba comenzando entre ellos. 2 semanas después de su primera cita, Isabela y Alejandro habían comenzado a verse regularmente. Él la visitaba en el hospital durante sus descansos, la acompañaba a misa los domingos y habían compartido varias tardes caminando por los parques de Guadalajara. Sin embargo, Isabela aún no había contado a su familia los detalles sobre su nuevo pretendiente. La tensión llegó a su punto máximo durante la cena dominical en casa de los Hernández. Carmen Elena había preparado pozole rojo y toda la familia extendida estaba presente. Isabela, sus padres, su hermana Valeria con su esposo Miguel y sus 2 hijos pequeños, y su hermano menor, Ricardo, un estudiante de ingeniería de 24 años. Isabela, ya llevamos un mes viéndote más arreglada y sonriente, comentó Valeria mientras servía el pozole. ¿No vas a contarnos sobre ese hombre misterioso que te está cortejando? Isabela sintió todas las miradas de la mesa fijas en ella. Su padre, Ernesto, un mecánico de 60 años con manos callosas pero corazón tierno, la observaba con curiosidad paternal. Bueno, se llama Alejandro Vázquez, lo conocí en el hospital, comenzó Isabela jugando nerviosamente con su servilleta. ¿Es médico?, preguntó Carmen Elena con esperanza. No, mamá, es empresario, tiene una compañía de desarrollo inmobiliario. ¡Ah! Entonces tiene dinero, exclamó Ricardo con una sonrisa pícara. Por fin mi hermana consiguió un hombre que puede mantenerla bien. Ricardo, no es por eso, protestó Isabela sintiéndose incómoda. ¿De qué familia es?, preguntó Ernesto, adoptando su tono protector. En Guadalajara, los apellidos importantes se conocen. Papá, no sé mucho sobre su familia. Sé que perdió a su padre hace unos meses y que acaba de regresar de vivir en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Valeria intercambió una mirada preocupada con su madre. Isabela, esos hombres que han vivido allá tienen ideas muy diferentes sobre las relaciones. No respetan a las mujeres mexicanas tradicionales. Alejandro no es así, defendió Isabela sintiendo una mezcla de frustración y lealtad hacia él. Es respetuoso, caballeroso y entiende mis valores. Mija, intervino Carmen Elena con suavidad, me da gusto que hayas encontrado a alguien, pero debes tener cuidado. Los hombres ricos a menudo ven a las mujeres trabajadoras como entretenimiento temporal. Mamá, Alejandro no es así. Además, yo también trabajo y tengo mi propio dinero. Como enfermera del hospital público, señaló Miguel, el esposo de Valeria. No es lo mismo que ser empresario millonario. Pueden venir de mundos muy diferentes. Isabela se levantó de la mesa sintiendo una mezcla de enojo y decepción. No puedo creer que mi propia familia piense tan mal de mí. ¿Creen que no soy lo suficientemente inteligente para saber si un hombre me está usando? Isabela, siéntate, dijo Ernesto con firmeza, pero sin dureza. Nadie está cuestionando tu inteligencia, mija. Te queremos y nos preocupamos por ti. Solo queremos conocer mejor a este hombre antes de que te lastimen. Entonces conózcanlo, dijo Isabela, sorprendiéndose de su propia valentía. Los invito a cenar el próximo domingo para que puedan juzgar por ustedes mismos. La mesa quedó en silencio. Carmen Elena miró a su esposo, quien asintió lentamente. Está bien, mija, invítalo, pero será mejor que sea el hombre que dices que es. Alejandro aceptó la invitación para cenar con la familia Hernández, aunque Isabela notó cierta tensión en su voz cuando le explicó la situación por teléfono. ¿Estás segura de que quieres hacer esto tan pronto?, le preguntó él. Entiendo que las familias mexicanas son muy protectoras y no quiero causar problemas entre ustedes. Alejandro, si esto va a funcionar entre nosotros, mi familia necesita conocerte y tú necesitas conocerlos a ellos también. El domingo siguiente, Alejandro llegó a casa de los Hernández llevando un ramo de flores para Carmen Elena, una botella de tequila añejo para Ernesto y juguetes para los niños de Valeria. Su traje casual pero elegante contrastaba notablemente con el ambiente sencillo de la casa familiar. Carmen Elena había preparado un menú especial: carne asada, frijoles charros, guacamole casero
y tortillas hechas a mano. La mesa estaba puesta con la vajilla de los domingos y velas encendidas. Durante los primeros minutos, la conversación fue tensa y formal. Alejandro respondía educadamente a las preguntas sobre su trabajo y sus planes, pero Isabela podía sentir la evaluación constante de su familia. «¿Qué opina sobre el matrimonio, joven Alejandro?», preguntó directamente Ernesto mientras servía el tequila. «Creo que el matrimonio es una institución sagrada, señor Hernández. No es algo que deba tomarse a la ligera», respondió Alejandro, mirando brevemente a Isabela. «Cuando un hombre decide casarse, debe estar preparado para comprometerse completamente con su esposa y familia». «¿Y qué busca en una esposa?», preguntó Carmen Elena. «Busco a alguien que comparta mis valores, que sea honesta, trabajadora y que quiera construir una familia basada en el amor y el respeto mutuo». Su voz se suavizó. «Alguien como Isabela». Valeria, quien había estado observando silenciosamente, finalmente habló. «Alejandro, sin ofender, pero usted viene de un mundo muy diferente al nuestro. Isabela ha trabajado muy duro para llegar donde está. No queremos que alguien la lastime o la haga sentir menos por su origen». Alejandro dejó su tenedor y miró directamente a Valeria. «Valeria, entiendo su preocupación y la respeto, pero debo decirle que lo que más admiro de Isabela es precisamente su origen, su trabajo, su dedicación a ayudar a otros. No busco cambiarla ni convertirla en alguien que no es. La amo exactamente como es». La palabra «amo» resonó en la mesa como una declaración. Isabela sintió que su corazón se detenía. Era la primera vez que cualquiera de los dos usaba esa palabra. Ricardo, quien había estado silencioso, finalmente sonrió. «Bueno, al menos es directo. Me gusta eso». El resto de la cena transcurrió en un ambiente más relajado. Alejandro ayudó a limpiar la mesa, jugó con los niños de Valeria, y cuando Ernesto le enseñó su pequeño taller de mecánica en el patio trasero, mostró genuino interés en aprender sobre reparación de motores. Cuando la velada terminó y Alejandro se despidió, Carmen Elena tomó a Isabela del brazo. «Mija, es un buen hombre. Puedo verlo en sus ojos cuando te mira. Pero ten cuidado. El amor verdadero es hermoso, pero también requiere que ambas personas estén dispuestas a luchar por él». Esa noche, mientras Isabela reflexionaba sobre las palabras de Alejandro y la aprobación gradual de su familia, se dio cuenta de que ella también estaba enamorada. Por primera vez en sus 30 años, había encontrado al hombre con quien podría imaginar compartir su vida y su futuro. Un mes después de la cena familiar, Isabela y Alejandro habían establecido una rutina hermosa y tradicional de cortejo. Él la recogía después del trabajo, la acompañaba a misa y habían comenzado a hablar abiertamente sobre un futuro juntos. Isabela se había permitido soñar con una vida que incluía matrimonio, hijos y la estabilidad emocional que siempre había anhelado. Era un martes por la tarde cuando todo cambió. Isabela estaba organizando medicamentos en la farmacia del hospital cuando su compañera de trabajo, la enfermera Patricia, se acercó con expresión preocupada. «Isabela, hay una mujer muy elegante en recepción preguntando por ti. Dice que es urgente y que tiene que ver con Alejandro Vázquez». El corazón de Isabela se aceleró inmediatamente. Se quitó los guantes desechables y caminó hacia la recepción, donde encontró a una mujer impresionante, alta, rubia, vestida con un traje de diseñador y joyas que probablemente costaban más que el salario anual de Isabela. «¿Usted es Isabela Hernández?», preguntó la mujer con acento ligeramente estadounidense. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla en algo? Mi nombre es Victoria Martínez. Creo que necesitamos hablar sobre Alejandro Vázquez». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Victoria, la exprometida que había traicionado a Alejandro, la mujer que había destrozado su fe en el amor. «No tengo nada que hablar con usted», respondió Isabela, intentando mantener la compostura. «Por favor, solo 5 minutos. Hay cosas sobre Alejandro que usted necesita saber». Victoria miró alrededor del modesto hospital. «¿Podríamos hablar en privado?». Contra su mejor juicio, Isabela aceptó. Se dirigieron a una pequeña cafetería cerca del hospital, donde Victoria inmediatamente comenzó su ataque. «Isabela, puedo llamarla Isabela, ¿verdad? Sé que Alejandro le ha contado sobre mí, probablemente pintándome como la villana de su historia. Me contó que lo traicionó con su socio comercial», respondió Isabela firmemente.
Victoria suspiró dramáticamente. Es más complicado que eso. Alejandro puede ser muy controlador, obsesivo. Cuando estuvimos juntos, quería controlar cada aspecto de mi vida. Con quién hablaba, dónde trabajaba, incluso cómo me vestía. Eso no suena para nada como el hombre que conozco, contestó Isabela, pero una pequeña semilla de duda comenzó a germinar en su mente. Al principio es encantador, ¿verdad? Atento, caballeroso, dice todas las palabras correctas, pero gradualmente comienza a aislarte de tus amigos, de tu familia. Te hace sentir como si solo él pudiera entenderte. Isabela pensó en cómo Alejandro siempre parecía estar disponible para ella, cómo conocía sus horarios perfectamente, cómo a veces aparecía en lugares donde ella no le había dicho que estaría. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Isabela, luchando contra la confusión que crecía en su mente. Porque veo que usted es una buena mujer, trabajadora, honesta, inocente. Exactamente el tipo de mujer que Alejandro busca ahora para reconstruir su imagen. Pero cuando se canse de jugar al esposo perfecto, la lastimará como me lastimó a mí. Victoria se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más íntima. Isabela, ¿realmente cree que un millonario como Alejandro va a quedarse satisfecho con una enfermera de hospital público? ¿Cree que sus amigos ricos van a aceptarla en sus círculos sociales? Alejandro no es así, insistió Isabela, pero su voz sonaba menos convincente incluso para ella misma. Piénselo, Isabela. ¿No le parece extraño que la haya elegido a usted, una mujer de 30 años, sin experiencia, de una familia trabajadora? Para un hombre como él, usted es perfecta porque es controlable, moldeable. Victoria se levantó, dejando dinero en la mesa. Solo le pido que tenga cuidado. Y cuando las cosas se pongan difíciles, cuando él muestre su verdadera naturaleza, recuerde esta conversación. Después de que Victoria se fue, Isabela permaneció sentada en la cafetería durante casi una hora. Su mente era un torbellino de dudas y preguntas. ¿Era posible que hubiera estado tan ciega por el amor que no había visto las señales de advertencia? Esa noche, cuando Alejandro llegó a recoger a Isabela después de su turno, ella estaba inusualmente silenciosa. Él notó inmediatamente el cambio en su comportamiento. ¿Estás bien, amor? ¿Te ves preocupada?, preguntó mientras conducía hacia la casa de Isabela. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo Isabela, decidiendo ser directa. Por supuesto, puedes preguntarme cualquier cosa. ¿Cómo sabías que estaría en la plaza de armas el día que nos encontramos después del accidente? Alejandro vaciló por un momento, sus manos tensándose ligeramente en el volante. Fue casualidad. Tenía una reunión de negocios cerca y decidí caminar un poco. ¿Qué tipo de reunión? Isabela, ¿por qué todas estas preguntas? ¿Pasó algo? En lugar de responder, Isabela continuó. ¿Cómo supiste que trabajo en el turno de la mañana los martes y jueves? Nunca te dije mi horario completo. Alejandro se detuvo en un semáforo rojo y la miró directamente. Isabela, ¿alguien te dijo algo sobre mí? Porque siento que me estás interrogando como si fuera un criminal. Tu exprometida vino a verme hoy. El color desapareció del rostro de Alejandro. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el volante. ¿Victoria estuvo contigo? ¿Qué te dijo esa mujer? Me dijo que eres controlador, que gradualmente aíslas a las mujeres de sus familias y amigos, que me elegiste porque soy fácil de manipular. Alejandro detuvo el automóvil bruscamente en el estacionamiento de un parque cercano. Se bajó del vehículo y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente agitado. Isabela, esa mujer es una mentirosa. Me traicionó, me robó, y ahora está tratando de destruir la única cosa buena que me ha pasado en años. Entonces explícame cómo sabías tanto sobre mi horario. Explícame por qué siempre pareces estar en los lugares correctos en el momento correcto. Alejandro se detuvo y la miró con una mezcla de dolor y culpa en sus ojos. Está bien. Sí, después de que nos conocimos en el hospital, pregunté sobre ti. Le pregunté a una secretaria sobre tus horarios. Pasé por el hospital varias veces esperando verte. Cuando supe que a menudo caminabas por la plaza de armas durante tu descanso, fui allí esperando encontrarte. Isabela sintió que su corazón se partía. Una parte de ella había esperado que él negara todo. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué no fuiste honesto conmigo? Porque tenía miedo, admitió él, su voz quebrándose ligeramente. Isabela,
Cuando te conocí, por primera vez en 3 años sentí esperanza. Sentí que podía volver a confiar en alguien. Tenía tanto miedo de perderte que, sí, tal vez fui demasiado calculador en mi aproximación. Isabela se bajó del automóvil y se alejó unos pasos, necesitando espacio para procesar todo. ¿Hay algo más que no me hayas dicho? Porque si vamos a tener una relación real, necesito conocer toda la verdad. Alejandro se acercó lentamente, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Isabela, sí investigué sobre tu familia antes de ir a cenar. Quería asegurarme de causar una buena impresión. Y sí, he estado muy atento a tus movimientos, pero no por control, sino porque me importas tanto que quiero protegerte. ¿Protegerme de qué? Del mundo en el que yo vivo, de personas como Victoria, de gente que podría lastimarte para llegar a mí. Isabela se dio cuenta de que estaba llorando. Todo lo que había creído sobre su relación perfecta se estaba desmoronando. Alejandro, necesito tiempo para pensar. Todo esto es demasiado confuso, demasiado rápido. Isabela, por favor, no dejes que Victoria destruya lo que tenemos. Lo que siento por ti es real. Mi amor por ti es verdadero. Pero si realmente me amas, ¿por qué no confiaste en mí lo suficiente para ser completamente honesto desde el principio? Alejandro no tuvo respuesta para esa pregunta. Esa noche, por primera vez en 2 meses, Isabela se fue a dormir sin un mensaje de buenas noches de Alejandro, y él se quedó despierto toda la noche, temiendo que hubiera perdido para siempre a la única mujer que había logrado sanar su corazón roto. 5 días pasaron sin que Isabela y Alejandro se comunicaran. Isabela había solicitado turnos extra en el hospital, sumergiéndose en el trabajo para evitar pensar en la confusión que sentía en su corazón. Sus compañeras notaron su tristeza, pero ella se negaba a hablar del tema. Durante esos días, Alejandro había intentado llamarla múltiples veces, enviado flores al hospital con notas pidiendo una oportunidad para hablar, e incluso había ido a buscarla al final de sus turnos, pero Isabela había logrado evitarlo cada vez. El viernes por la noche, Isabela estaba cenando silenciosamente con su familia cuando Carmen Elena finalmente confrontó la situación. Isabela, llevas toda la semana como alma en pena. ¿Qué pasó con Alejandro? Hace una semana parecían tan felices y ahora actúas como si hubiera muerto alguien. Mamá, prefiero no hablar de eso, respondió Isabela, moviendo la comida en su plato sin comerla. Mija, intervino Ernesto con su tono paternal, ese joven ha llamado a la casa 4 veces preguntando por ti. Suena desesperado. ¿Qué hizo tan terrible como para que lo estés castigando así? Isabela finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Me mintió. Bueno, no exactamente mintió, pero no me dijo toda la verdad sobre cómo comenzó todo entre nosotros. Valeria se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Qué tipo de verdades? Isabela les contó sobre la visita de Victoria, las preguntas que había hecho y las revelaciones de Alejandro sobre haber investigado su vida y planificado sus encuentros. ¿Eso es todo?, preguntó Ricardo, sorprendido. ¿Cómo que eso es todo? Me estuvo siguiendo, Ricardo. Investigó sobre nuestra familia sin decírmelo. Isabela, dijo Carmen Elena suavemente, cuando tu padre me cortejaba, también preguntó sobre mi familia. Quería saber si mis padres lo aprobarían. ¿Qué tipo de mujer era yo? Eso no es algo malo, mija. Es lo que hace un hombre serio cuando encuentra a una mujer que le importa. Pero mamá, es diferente. Él no fue honesto conmigo sobre cómo comenzó todo. Ernesto se aclaró la garganta. Isabela, ¿ese joven alguna vez te faltó al respeto? ¿Te presionó para hacer algo que no querías? ¿Te pidió que cambiaras por él? No, papá, nunca. ¿Te aisló de nosotros o de tus amigas? No. De hecho, siempre me animaba a pasar tiempo con ustedes. ¿Y te ha tratado mal en algún momento? Isabela negó con la cabeza, comenzando a ver hacia dónde se dirigía su padre. Entonces, mija, tal vez el problema no es lo que él hizo, sino que una mujer que lo traicionó en el pasado está tratando de envenenarte contra él. Valeria asintió pensativamente. Isabela, piénsalo. Si esa tal Victoria realmente lo había superado, ¿por qué se tomaría la molestia de buscarte? ¿Por qué le importaría tanto arruinar su felicidad si ella ya tiene su propia vida? Tal vez todavía lo quiere, murmuró Isabela, la realización comenzando a formarse en su mente. O tal vez,
agregó Carmen Elena. Es una mujer despechada que no puede soportar ver a Alejandro feliz con alguien más. Esa noche, Isabela se quedó despierta pensando en las palabras de su familia. Recordó cada momento que había pasado con Alejandro, su gentileza, su respeto hacia ella y su familia, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando la veía, cómo la había defendido ante su familia sin hacerla sentir menos. Por primera vez en días, comenzó a preguntarse si había cometido un error terrible al alejarse de él. El sábado por la mañana, Isabela despertó con una claridad que no había sentido en días. Después de pasar la noche reflexionando sobre todo lo que había vivido con Alejandro, se dio cuenta de que el miedo y las dudas sembradas por Victoria habían nublado su juicio. Decidió que era hora de buscar a Alejandro y tener una conversación honesta. Sabía que él tenía una oficina en el centro de Guadalajara, así que se arregló con cuidado, eligiendo el mismo vestido azul marino que había usado en su primera cita, y se dirigió hacia allá. Cuando llegó al elegante edificio de oficinas, se sintió intimidada por primera vez. El contraste entre el mundo de cristal y mármol de Alejandro y su vida sencilla se hizo evidente. Por un momento, las palabras de Victoria resonaron en su mente. ¿Realmente cree que sus amigos ricos van a aceptarla? Pero Isabela respiró profundamente y se recordó a sí misma que el amor verdadero trasciende las diferencias sociales. En la recepción del piso 15, una secretaria elegante la miró con curiosidad. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Isabela Hernández. Me gustaría hablar con el señor Alejandro Vázquez, por favor». La secretaria revisó su agenda con expresión confundida. «El señor Vázquez no tiene citas programadas para hoy. Él la está esperando». «No exactamente, pero es personal». Antes de que la secretaria pudiera responder, la puerta de la oficina principal se abrió y Alejandro apareció claramente sorprendido al verla. «Isabela», dijo su nombre como si fuera una oración. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, su traje estaba arrugado y había perdido peso visiblemente en solo 5 días. Era evidente que su ausencia lo había afectado tanto como a ella. «Alejandro, ¿podríamos hablar en privado?». Él asintió inmediatamente, invitándola a pasar a su oficina. Era un espacio impresionante con ventanales que daban vista a toda la ciudad, pero Isabela apenas lo notó. Su atención estaba completamente enfocada en el hombre que estaba frente a ella. «Isabela, he estado volviéndome loco estos días. Por favor, dime qué puedo hacer para arreglar esto», comenzó Alejandro antes de que ella pudiera hablar. «Alejandro, necesito hacerte una pregunta y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, te prometo que no habrá más secretos entre nosotros. ¿Me amas realmente? No por mi inocencia, no porque sea controlable, sino por quien soy verdaderamente». Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Isabela, te amo por tu compasión, por la manera en que cuidas a tus pacientes como si fueran tu propia familia. Te amo por tu fortaleza, por cómo trabajas incansablemente y nunca te quejas. Te amo por tu honestidad, por cómo defendiste a tu familia cuando pensaste que los estaba juzgando. Te amo por tu fe, por tus valores, por la manera en que encuentras belleza en las cosas simples de la vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «Y sí, te amo por tu pureza, pero no porque sea algo que puedo controlar, sino porque es una elección valiente que has hecho en un mundo que constantemente te presiona para que cedas. Esa pureza no es debilidad, Isabela. Es una de las cosas más fuertes que he visto jamás». Isabela sintió que sus propias lágrimas comenzaban a fluir. «Alejandro, lamento haber dudado de ti. Victoria me confundió, sembró dudas en mi mente, y en lugar de confiar en lo que había vivido contigo, dejé que el miedo me controlara. No tienes nada de qué disculparte. Entiendo por qué dudaste. Debí haberte contado desde el principio cómo había comenzado todo. Tenía tanto miedo de perderte que actué de manera desesperada». Isabela se acercó más a él. «¿Podemos empezar de nuevo? Esta vez sin secretos, sin miedos, solo con la verdad entre nosotros». Alejandro sonrió por primera vez en días, esa sonrisa que había enamorado a Isabela desde el primer momento. «Isabela Hernández, mi amor, mi corazón, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Quiero darte la familia que has soñado. Quiero protegerte y amarte todos los días de mi vida.
Isabela sintió que su corazón estaba a punto de estallar de felicidad. Sí, Alejandro, sí, quiero casarme contigo. Cuando él la besó, suave y respetuosamente en los labios, Isabela supo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino al hombre con quien construiría la familia y el futuro que siempre había esperado. Después de 30 años de espera, finalmente había llegado su momento de ser completamente amada y valorada por quien era realmente. Afuera de los ventanales, Guadalajara se extendía bajo el sol de mediodía, testigo silencioso de un amor que había superado las dudas, los miedos y las mentiras del pasado para florecer en algo verdadero y eterno.